Cielo y en todo lugar. Te damos gracias, Señor, por este día, por tener el privilegio de venir aquí a adorarte, Padre, hoy en tu día. Tiéndenos tus brazos, Señor, y recógenos en ti, Padre, porque en ti tenemos puesta nuestra esperanza, Señor. Hoy solo venimos a darte gracias, Padre, para alabarte y bendecirte, Señor, por tantas y tanto amor que nos das en esta semana, tanta misericordia que tuviste para nosotros, Padre, aún sin merecerlo. Señor, amarte a ti es fácil, Padre, porque tú eres bueno y todo nos lo das, Padre. Te pedimos de corazón, Señor, que así como te amamos, nos enseñes a amar a los demás, Padre. Nos enseñes a amar a nuestro prójimo, Señor. Derrama tu Espíritu bendito sobre nosotros, Padre, para poder lograr eso, Señor. Quédate con nosotros y quédate con el pastor Eras, para que seas tú el que hable por él, Padre. Y en ti tenemos puesta nuestra fe y nuestra esperanza, Señor, porque solo tú eres Dios Todopoderoso. Bendícenos, Padre, a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Ve nuestros corazones y ve nuestras penas, Señor, y resérvalas como sea tu voluntad, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús Cristo. Amén.
Gracias, Alex, qué bonito. Debemos de estar muy agradecidos de poder vivir en un país que nos provee libertad. Mi hermana Manzanares la vi más sonriente hoy. Y ya me di cuenta por qué. Bienvenida, Blanca. Algunas personas que nos están visitando, nos sentimos contentos de que estén aquí con nosotros. Hay un joven allá atrás, en la banca de mera atrás, que no le ubico, al lado de la hermana Aura. ¿De dónde nos visita, joven? ¿Es de por aquí, del área? Bienvenido a la iglesia, bienvenido. Doctor Santana, un gusto verle. Hermanos, se me pasó mencionar que otro motivo de oración, el sábado pasado nos anunciaron que la mamá de nuestro hermano José Hermosillo, el papá de Angelito y Valeria, está en sus últimos días de vida. Estuvimos el sábado pasado allí con ellos en el hospital, una grande familia, y prácticamente están simplemente esperando el momento. Oremos por ellos. Angelito y Valeria no están aquí con nosotros, están ahorita ahí en el hospital, aquí en el hospital de Glendale, así es que oremos también por la familia Hermosillo. Antes de abrir la palabra del Señor, quisiera invitarles a una palabra de oración. Padre Celestial, te damos gracias porque en tu infinito amor nos permites en esta mañana estar aquí delante de ti. Permite que tu Espíritu Santo nos ilumine y podamos entender el mensaje de tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No entendía por qué esta mañana tan temprano todavía había espacios libres en el estacionamiento. Pero creo que tal vez es por la celebración de anoche, que en algunas casas estuvieron hasta la madrugada tirando cohetes los vecinos probablemente y no los dejaron dormir. 4 de julio, 1776, el día en que 2 hombres firmaron un papel que declaraba que iban a ser libres como nación. Nos dice la historia que ese papel se perdió en la fiebre de la libertad. Ese papel original se perdió y en agosto tuvieron que reunirse nuevamente y se reunieron 56 delegados de las 13 colonias para firmar un documento declarando que serían una nación independiente. Y yo creo que debiéramos de estar agradecidos porque esos 56 hombres firmaron esa declaración, porque la independencia de Estados Unidos, de acuerdo nos enseñaban en la primaria, fue la base, la puerta para muchas otras independencias alrededor del mundo. Y debemos los que vivimos aquí en este país estar muy agradecidos porque tenemos un lugar donde podemos adorar con libertad. Un lugar en donde se ofrece la libertad a toda persona, inclusive a los enemigos de este país, que vienen a este país y pueden adorar en su idioma, en su cultura, de una manera libre. ¿Quién eran esta gente que firmaron este documento? ¿Quiénes eran estas 56 personas? La mayoría eran abogados, 24 de ellos eran abogados y juristas. 11 eran negociantes, mercantes. 9 eran agricultores, dueños de grandes plantíos. Y había varias combinaciones, había abogados que eran también dueños de plantíos, mercantes que también eran
agricultores, 3 eran doctores. Uno era abogado y músico. Uno era abogado y músico, y parece que era el único músico que había. Pero están representando los músicos en esos 56. Uno era ministro y doctor. Y había uno que era ministro. Y entre algunas otras profesiones. Eran personas bien acomodadas, la mayoría. Tenían sus tierras, tenían lo que necesitaban, la comodidad que se requería para vivir. Pero firmaron ese documento comprometiendo sus vidas, sus fortunas y su sagrado honor en nombre de la libertad. ¿Y cuál fue el costo de la independencia? Bueno, la historia nos dice que por lo menos 5 fueron prisioneros de guerra. Muchos de ellos perdieron sus propiedades. Algunos las vendieron para utilizar el dinero para la causa. Muchos murieron en la pobreza y en la bancarrota. Algunos tuvieron que vivir errantes por algún tiempo en cuevas, en bosques, huyendo. Algunos vieron a sus hijos y a su esposa ser encarcelados. No a todos les fue tan mal, 2 de ellos llegaron a ser presidentes de la nación. Y algunos, a pesar de todas las dificultades y los problemas después de la guerra, pudieron reconstruir su fortuna. No se sabe cuántos murieron, pero se estima que unos 25,000 americanos murieron y unos 10,000 británicos en la guerra de la revolución, la guerra de la independencia. Y hermanos, yo pregunto esta mañana, ¿por qué pasar por tanto problema? Por una idea optimista de libertad. No había seguridad de que se podía obtener. ¿Quién le iba a ganar a la grande Inglaterra? ¿Por qué sacrificar tanto y arriesgar tanto por una simple idea que giraba alrededor de mayormente una filosofía? Queremos ser un país libre. Queremos que todos tengan igualdad y que todos tengan la misma libertad. Una ideología que no existía en el mundo, que era nueva, que surgió en la idea de ciertas personas, y ahora arriesgarlo todo por una idea. Pues hermanos, gracias a esa idea, usted y yo podemos estar en este país y tener libertad. Gracias a esa idea, en ningún otro país, yo lo he visto en el mundo, existe la bandera americana, la bandera cristiana, y hay una mezcla entre la bandera americana y la cruz de Cristo. Porque hace tiempo atrás se declaró un país cristiano. No sé qué tan cristiano sea en este momento, pero esa ideología abrió la puerta para que personas de muchos países pudieran venir aquí con el sueño de tener libertad, de poder adorar a Dios como yo quiero. Me llama la atención de que entre esos 56 había un católico, que la mayoría habían huido de Europa por la persecución de parte de la Iglesia Católica y estaban siendo perseguidos y no podían adorar con libertad, que trataron de huir a un lugar donde pudieran tener libertad. Y entre esos que firmaron había uno que era parte de ese grupo que los había perseguido y que ahora, en declaración a un país libre, podía esa persona también firmar ese documento y decir: queremos ser libres. La libertad es algo que todos buscamos.
Muchas veces estamos dispuestos a pagar el alto precio de ella. Me da mucha tristeza escuchar las noticias de estos 50,000 niños que han venido desde Centroamérica, México, cruzando la frontera a riesgo de peligros, de abusos, para poder llegar a este país. Y yo sé que es una situación tan complicada que no tiene realmente solución. Pero qué tristeza poder ver tanto abuso y cosas que giran alrededor de nuestros países y de este país, y que a nosotros nos toque ver esas cosas tan terribles. Oremos por estos niños y por los padres que los dejan venir, para que ya no los dejen venir. Aunque es más fácil decirlo que hacerlo cuando uno vive en un lugar en donde la alternativa es la muerte de mi hijo en pandillas o el arriesgue a que pueda tener libertad. Es tan preciosa la libertad que la gente la busca a riesgo de su vida. Recuerdo en el lugar donde crecí que volteando hacia el este hay una montaña, y arriba de la montaña hay un hombre que es un monumento con la mano levantada y con una cadena en la mano. El monumento a Miguel Hidalgo, el símbolo de la libertad en México. ¿Por qué queremos ser libres? Porque, hermanos, Dios nos hizo para ser libres. En el jardín del Edén, si ustedes recuerdan, Dios puso el árbol de la vida, el árbol del bien y del mal, y cuando creó a Adán y Eva, los creó con libertad. ¿Por qué un Dios va a crear a alguien con la capacidad de negarlo? ¿Por qué un Dios va a crear a alguien con la capacidad de abandonarlo y de dejarlo y de decir, voy a crear a un ser que hasta me pueda negar? Y que hoy en día personas lo publican abiertamente y dicen, no existe Dios. La religión es el opio de los pueblos. ¿Por qué Dios hizo eso? Por una razón. Porque quería que nosotros fuéramos personas libres. Y tú y yo nacimos con el libre albedrío de inclusive rechazar al Dios que nos creó. Y en el Antiguo Testamento el evento más importante que habla de libertad es el Éxodo. La lectura bíblica lo decía. Nunca olvides, recuerda que tú fuiste esclavo y que yo te liberé. Nacimos para ser libres. El ser humano no nació para ser esclavo. Y es por eso que la gente arriesga su vida para ser libre. El evento más claro de independencia en el Nuevo Testamento, por supuesto, es la cruz del Calvario, que fue el golpe certero que declaró nuestra libertad. Antes ilegalmente estábamos libres, pero después de la cruz, legalmente Cristo declaró nuestra libertad. Somos libres del pecado. Somos libres de aquel que nos amarró y nos ató en el pecado, Satanás. Y Cristo dijo, he venido a quitarle el reino a ese que parece y dice ser príncipe de este mundo, pero es un ladrón. Yo no soy el ladrón, yo soy el libertador. Y Cristo, el nuevo éxodo del Nuevo Testamento, la cruz lo representa, vino a decir, son libres ahora ustedes. Y hermanos, ese es el precio de la libertad. No es el deseo de Dios que seamos esclavos. El pecado nos tiene esclavos. Satanás nos tiene en sus manos. Pero qué tristeza que no todos quieren ser libres. Me llama mucho la atención que
Muchas personas que estaban en contra de la Declaración de la Independencia en 1776 huyeron y se fueron al norte, y algunos cruzaron a Canadá, sin saber que Canadá después también sería libre, porque no estaban seguros si querían la libertad. No estaban seguros si querían unirse a un movimiento que quién sabe hasta dónde irá y cómo terminará. Y hermanos, en este mundo hay mucha gente que tampoco quiere ser libre del pecado. Porque saben que la esclavitud trae ciertas ventajas. Si tú eres esclavo, no necesitas pensar, no necesitas preocuparte. Hay cierta comodidad detrás de la esclavitud. No necesitas tú desarrollar tu propio pensamiento, tú haces lo que se te dice y nada más. No necesitas tomar decisiones, las decisiones se toman por ti. No necesitas preocuparte al siguiente día si va a haber o no va a haber esto o aquello. Si va a haber comida, va a haber a lo mejor poquita, a lo mejor te la racionan, pero te tienen que mantener vivo, así es que te tienen que dar comida. No tienes que preocuparte si va o va a haber no comida. El patrón es el que se encarga y ese es el que se preocupa, él es el que provee todo. Hay cierta comodidad detrás de la esclavitud. No necesito responsabilizarme de mis actos. ¿Y por qué estás golpeando a él? El patrón me lo dijo, yo obedezco. ¿Y por qué mataste a aquel? Yo hago lo que se me pide. ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué aquello? Yo no tengo responsabilidad. Mi responsabilidad es obedecer lo que el patrón me dice, y lo que el amo dice es ley. No hay preocupación. No necesito esforzarme por cambiar las cosas. Todo va a seguir igual mientras el amo lo determine de esa manera. ¿Y saben qué es la razón por la que muchos países tardaron tanto en independizarse? Porque la dependencia trae una seguridad y una comodidad. Y la persona que vive en el pecado es una dependencia que tenemos hacia el pecado. Miren, ¿por qué es que tantas personas no dejan, digamos, por decir algo, el vicio del cigarro? ¿Ustedes creen que no lo quieren dejar? Hay ese deseo interno, pero es mucho más cómodo después de la comida sentarse y echarse un cigarrito. Me declaraba alguien que por años luchó con el cigarro. Dice, lo que más extrañé cuando dejé el cigarro era después de la cena, salir de la casa en la noche oscura y echarme mi cigarrito. Me traía tranquilidad, me traía paz, me sentía tranquilo, me sentía bien. La esclavitud trae cierta clase de comodidad y dependencia. Y dice, cuando dejé el cigarro andaba nervioso, no podía pensar. La lucha, la guerra para poder tener la libertad, muchos no la quieren pagar. Es un precio muy alto, que cuesta mucho. Aquellas personas que están enviciados al café, ¿qué representa dejar el café? Representa tener dolor de cabeza al siguiente día, representa estar temblando, representa todos los síntomas que el cuerpo está pidiendo por aquello que me traía comodidad, que al tomármelo me hacía vivir otra vez, me sentía nuevo. Y entrar en esa guerra es muy difícil. No todos están listos o quieren ser libres. Es más cómodo vivir sin tener que cambiar. Y decimos, yo así soy, ¿verdad? Es que así nací.
dicen otros por allí. Qué comodidad tan grande el permanecer en la circunstancia en la que estamos, de acuerdo a la palabra de Dios, enredados por el pecado. Porque requiere lucha y requiere entrega poder obtener la libertad al final de la carrera. Y la lucha es difícil, la lucha es grande. Así nací, no tengo opción. Siempre otros tienen la culpa de mis malos actos. Satanás me tiene en sus manos. Recuerdo un hermano que venía, pastor, quiero que ore por mí. Satanás me tiene en sus manos. Y yo decía, bueno, ¿qué quiere decir el hermano con que Satanás lo tiene en sus manos? Es que no quiero hacerlo, pero lo hago. Satanás me tiene en sus manos. Quiero compartir con ustedes algunos pasajes de la palabra del Señor para poder recordar, hermanos, que tú y yo podemos ser libres del pecado. Que tú y yo necesitamos ser libres del pecado. Pero para ser libres del pecado hay que odiarlo lo suficiente. Hermanos, qué tristeza, qué cuadro tan terrible. El llegar a aquella casa y ver a nuestra querida hermana golpeada. Y el hermano de la iglesia llorando. Es que no sé por qué lo hago, pastor. No puedo parar. Se necesita odiar suficiente el pecado para decir, aquí esta es la última vez. Y la determinación de marchar adelante en contra de todo. Juan 8:34. Voy a compartir algunas cositas con ustedes, hermanos. Vamos a ver si lo hacemos funcionar otra vez. Va a tener que moverle, Carolina. Gracias. Precio de la independencia. Vamos a ver algunos puntitos aquí. Guerra, pérdida de propiedades, pobreza, bancarrota, vivir huyendo. ¿Les suena familiar, hermano, lo que los discípulos tuvieron que pasar cuando Cristo Jesús les dijo que si querían ser mis discípulos tenían que sacrificarlo todo? El precio de la independencia siempre es el mismo. Y en el siguiente versículo dice, Jesús le respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es, ¿qué cosa? Esclavo de pecado. Así que si el Hijo os hace libres, seréis, ¿qué cosa? Realmente libres. Hermanos, la realidad es esta, tú y yo somos esclavos del pecado. Nuestra única alternativa es acudir a Jesús, porque Él es el único que Él dice, si yo os hago libre, verdaderamente seréis libres. Siguiente versículo dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Este es el precio de la independencia del pecado. El estar dispuesto a seguir a Cristo Jesús y dejarlo todo por Él. Todo, todo. El misionero de esta mañana en uno de los departamentos de los niños nos decía de una familia en Ucrania muy pobre, que tanto el niño como la mamá querían una Biblia, pero comprar una Biblia les costaría 2 semanas de trabajo. Y la mamá le pregunta al niño, ¿realmente quieres tú la Biblia? Sí, yo también. ¿Estás dispuesto a pasar por hambre por 2 semanas para poder tener la Biblia? Y el niño contesta, sí, sí.
Y esa Biblia, a ese niño, a esa madre en Ucrania, les costó 2 semanas sin comer. Ahora no sé, a lo mejor alguien se apiadó y consiguieron alguna cosita aquí y allá. El sueldo de las 2 semanas para tener la Biblia. Necesitas estar dispuesto a dejarlo todo para poder tener la libertad. Dice la palabra del Señor en el siguiente versículo. El siguiente. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿no puede qué cosa? No solo hay que dejarlo todo, hay que llevar nuestra cruz. ¿Cuál es tu cruz? Pues tu cruz es ese pecado que te tiene atado. Es mi pecado que me tiene atado. Esa es mi cruz. Es esa la que yo tengo que llevar y entregar a Cristo todos los días, para que Cristo dice que si traemos nuestras cargas a Él, ¿qué hace con esas cargas Él? Él las levanta y las lleva, para poder entonces ser libres. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, a ver, voy para atrás, adelante. Así pues, cualquiera que vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora, hermano, noten ustedes el precio de la independencia. 1, necesitamos odiar el pecado, estar dispuestos a darlo todo. Y darlo todo implica, dice aquí, pues padre, madre, hijo, todo. Y luego aquí nos habla de las posesiones, necesita estar dispuesto a dejarlo todo. Esta gente que declaró, que firmó el documento de la independencia, sabían que era muy probable que tenían que vender todo para poder apoyar este movimiento y para poder ser libres. Dejar esa comodidad para poder tener la libertad. Y lo mismo se pide de nosotros, ¿estás dispuesto a dejarlo todo por Cristo Jesús? Después de todo, nada de lo que está en este mundo quedará. Lo único que tenemos es nosotros, nuestro carácter. Dice aquí Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Seguir a Cristo Jesús, hermanos, es estar dispuesto a hacer todo lo que la palabra de Dios dice. Y hay cosas que la palabra de Dios nos pide que son la verdad, que no son fáciles para hacer. Pero Cristo dice, si tú estás dispuesto a seguir y obedecer toda mi palabra, entonces seréis verdaderamente libres. Y hermanos, dice aquí, Gálatas 5:1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. La semana pasada, repasando la lección del todo el trimestre, nos hablaba acerca de la batalla de Pablo y cómo hay una confusión de que si la ley todavía está vigente o no está vigente. Y el meollo del asunto era de que cuando tú te entregas a Cristo Jesús, tu yo, tu vieja manera de vivir, tu antiguo hombre, dice el apóstol Pablo, ¿qué hacemos con él? Lo crucificamos, lo abandonamos. Y luego dice Pablo, y siendo de que ya dejaste a ese viejo hombre y naciste a una nueva vida, entonces dice, tienes que vivir en libertad. Y ya la ley no te somete. ¿Y por qué la ley ya no te somete? ¿Por qué la ley ya no está vigente? De acuerdo, entre paréntesis, al apóstol Pablo. Porque como ya dejamos el viejo hombre y no estamos bajo el pecado, sino que ahora estamos bajo la gracia en Cristo Jesús, la ley no tiene más autoridad sobre nosotros, en el sentido de que ya no nos condena porque estamos en Cristo Jesús. Ahora, ¿significa que la ley ya no existe? No, porque en el momento que tú vuelvas a tu viejo hombre, la ley te condena. La ley siempre tiene que estar allí. Pero cuando tú
abandonas tu manera pasada de vivir, tu viejo hombre, y naces a una nueva criatura, que es el ideal de nuestro Señor Jesucristo, entonces, hermanos, somos verdaderamente libres. Y aquella persona que me habla acerca del fumar, me dice, no entendía lo que era realmente ser libre del cigarro. Hasta que ahora lo experimento y lo entiendo y lo sé, ahora me doy cuenta lo esclavo que era y lo hermoso que es vivir sin fumar. Ya es libre, ¿verdad que sí? Ya es libre. Ya el cigarro no tiene más amarre en él. Ahora está libre y puede vivir como una persona libre. Hermanos, eso es lo que Cristo quiere de nosotros. Una independencia total del pecado y una dependencia total de Cristo Jesús. Ahora, hermanos, les hago una pregunta. Estados Unidos, 1776, aunque ahí se declaró todavía, faltaba la guerra y faltaba mucho para ser libres. Pero cuando ganaron la guerra y fueron libres, entonces, ¿qué dijeron? Ya somos nación libre, ahora nosotros entonces vamos a esclavizar a otras naciones, ahora nosotros vamos a hacer lo que nosotros queremos, ahora podemos permitirle a todos los ciudadanos de aquí del país que pueden hacer lo que les dé la gana. No, la libertad trae un precio, ¿verdad que trae un precio? Y este país tuvo que aprender el precio de pasar a través de otra guerra en donde entendiera que en realidad todos son realmente libres. ¿Se dan cuenta, hermanos, que la guerra nunca se acaba? La libertad que Dios nos trae no significa que la guerra haya terminado. Significa que seguimos en guerra, pero ahora seguimos como personas libres. Como aquel esclavo que una vez que pasó la emancipación y los esclavos fueron libres, y tenía un amo que era muy bueno, que siempre les había tratado bien. Y cuando el amo viene y le da la libertad, el esclavo dice, gracias. ¿Sabes qué? Ahora te voy a servir toda mi vida, pero ya no como esclavo, sino como libre. Y Pablo dice lo mismo. Dice, ahora antes era esclavo del pecado, ahora soy esclavo de Cristo Jesús, pero libremente. ¿Y cómo es eso? Que eres esclavo libremente. ¿Cómo es eso? Porque de mi propia voluntad ahora yo lo adoro y lo amo. No porque me obligue, sino porque soy libre en Cristo Jesús. Y yo les pregunto en esta mañana, ¿quieres ser realmente libre? ¿Quisieras tú realmente ser libre? Necesitas tener el valor y el coraje que tuvieron aquellos pioneros, aquellas 56 personas que firmaron ese documento, de estar dispuestos a dar su vida, sus propiedades, su compromiso, todo, su honor sagrado por la causa. En este caso necesitas estar dispuesto a dejarlo todo por Cristo Jesús. Y Cristo dice, si lo haces así, yo te haré verdaderamente libre. Y hermanos, miren, yo sé que todos los que estamos aquí, de alguna u otra manera, hemos sido libres en Cristo Jesús. Y yo sé que aquí hay tantas historias que pudieran relatarse de la libertad que Cristo nos ha ganado, de la victoria que hemos obtenido a través de Cristo Jesús sobre alguna cosa u otra. Pues la buena noticia esta mañana es de que la buena obra que Cristo comenzó en ti, no la ha terminado todavía, pero la va a terminar por su gracia. Porque hermanos, cuando nosotros volteamos y nos vemos a nosotros mismos, dice el camino a Cristo, y nos comparamos con Cristo Jesús, nos sentimos tan pecadores. Porque a la luz de la belleza y el carácter perfecto de Cristo Jesús, pues nosotros somos todavía una miseria. Pero Cristo ya no nos ve como pecadores, porque Cristo nos cubre con su justicia y ahora el Padre nos ve ya no a nosotros, sino ve a Cristo Jesús.
y ahora nos ve como personas libres del pecado. Aunque todavía estamos en la lucha, en la guerra, siguiendo adelante, la obra que Cristo comenzó, la va a terminar en ti. Esa es la promesa de la palabra del Señor. Así que esta mañana el mensaje es: no te desanimes. Hay que seguir adelante porque ya somos libres en Cristo. Ya no más somos esclavos. Satanás ya no nos tiene en sus garras. Somos libres en Cristo Jesús. Pero somos esclavos de Cristo porque sabemos que esa esclavitud viene con la libertad extraordinaria de adorarle con el corazón abierto. Porque yo quiero. Y hermanos, espero muy pronto el Señor Jesús regrese, porque ahí en el cielo podremos nosotros tener ese privilegio de poner nuestras coronas a sus pies y decir al Señor: gracias por no dejarnos como esclavos. Gracias por no dejarnos como esclavos. Y es por eso que tengo la convicción que como cristianos siempre debiéramos de luchar por los derechos de los desvalidos, de los que están sufriendo, porque nosotros mismos éramos esclavos y fuimos libertados por Cristo Jesús. Ese día glorioso que podamos nosotros decir al Señor: gracias, porque verdaderamente somos libres. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana queremos ponernos en tus manos y queremos agradecerte por la libertad que nos has dado en Cristo, porque sin merecerla, tú un día te apiadaste de nosotros y viniste a este mundo de pecado para concedernos la verdadera libertad. Esta mañana nos acordamos de la familia Ramírez, queremos ponerla en tus manos. Para cualesquiera sea la situación, tú puedas darle la libertad y la victoria en Cristo. Puedas darle la seguridad de tu presencia, de estar siempre allí. Y Señor, danos la gracia de muy pronto culminar con ese acto glorioso de la segunda venida para obtener para siempre esa libertad eterna. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Prepárate, mi hermano, porque hoy más cerca estamos del hogar, más cerca. ¿Cómo está? Hello. ¿Cómo está? Good to see you. Más cerca del hogar, más cerca estamos hoy que ayer, más cerca del hogar. La obra ya debemos terminar, pues muchos necesitan conocer las buenas nuevas hay que proclamar. Más cerca